Este tema se titula Amad a vuestro enemigo. Pero ¿cómo voy a amar a aquel a que quizás me abandonó desde pequeño? ¿Cómo amar a el enemigo que me dejó sin herencia? ¿Cómo amar a aquel a quien lo consideraba un amigo y me prestó, qué sé yo, $100,000 y me dijo que me pagaba en un mes? Y se fue con el dinero. ¿Cómo amar a aquel a quien asesinó a mi papá? ¿Cómo amar a aquel a quien asesinó a mi familia? ¿Cómo amar a aquel a quien me quitó al que más amaba? ¿Cómo amar? ¿Cómo amar al enemigo? Amad a vuestro enemigo. Y sabemos que la expresión del amor es el perdón. Pero ¿cómo voy a perdonar todos aquellos que me han hecho daño? ¿Cómo entender amar al enemigo? Por eso el tema se titula Amad a vuestro enemigo. Y en la expresión del amor al enemigo está en el perdonar. Por eso en este tema vamos a basarnos entre el perdón y el amor, porque eso es lo que nos habló el Evangelio hoy. Pero ¿cómo amar a todos esos? ¿Cómo amar a las personas que están haciendo daño a sociedades? ¿Cómo amar a aquellos que están haciendo daño a la familia? Es un reto grande que nos pide Dios. Por eso había un muchacho que decía, ¿cómo me hubiera gustado a mí vivir en el Antiguo Testamento? Por eso este tema, para entenderlo, lo vamos a ir desde el Nuevo Testamento, pero para atrás. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. Y los que traen Biblia o los que traen en su celular la aplicación de la Biblia, lo pueden leer. Los que no me conocen, mi nombre es Francisco Javier Osorio, soy de Guatemala. Y los invito a que pongan de pie para empezar a esta lectura de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, San Mateo en el capítulo 5, versículo 38. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, el que abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también a la otra. El que quiere pleitar contigo para quitarte la túnica, déjala también el manto. Y el que te obliga a andar una milla, ve con él dos. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda el que desee que lo prestes algo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y rogad para los que os persigan, para que seáis hijo de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y llover sobre justos y injustos. Palabra del Señor. Ya pueden sentarse. ¿Cómo entender todo eso, lo que dijo Jesús? Incluso él cita uno de los capítulos en el Éxodo, donde la ley del talión decía, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Pero vamos a ir un poco más atrás de todo, donde dice en el Génesis, que cuando Caín había matado a su hermano Abel, en el capítulo 4 dice así, entonces Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habrá de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y Abel le respondió, al contrario, quien quiera que matara a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Palabra del Señor. Mire cómo es Dios. Aún así, pareciera que Dios protege un asesino. Caín, cuando había matado a su hermano Abel, tenía miedo. Entonces, pero Dios le dio una promesa a Caín. Nadie te va a atacar. Y el que te toque va a pagar 7 veces. Y en la mentalidad bíblica, la 7 significa plenitud, totalidad y completamente. Ese es el número de Dios, el número 7.
pero Dios le dice, lo voy a cobrar 7 veces el que te toque. Pareciera que Dios protege al asesino. Por eso vamos desde ahí. Pero mire más adelante, hay otro personaje más. En el 23, en el Génesis 4:23, dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo. Oiga, él mató a alguien por una herida que le hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Yo digo que Lamec es hermano de Pablo Escobar. ¿Saben por qué es hermano de Pablo Escobar? Porque decía Pablo Escobar, el que me lo hace, me lo paga, le mato toda su familia, le mato el perro, el gato, y si su abuela ya está muerto, lo voy a desterrar y lo mato otra vez. Lamec era hermano de Pablo Escobar. 77 veces cobra Lamec, ya no 7 veces. ¿Cómo entender el amad a vuestro enemigo? Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Sí, como decía alguien, eso se cree como que está hecho, tejido a mano de la Virgen María. Nadie lo toca, Lamec. Por eso, ¿cómo entender, amad a vuestro enemigo? Si la Biblia pareciera que va más a favor del asesino que la víctima. Y ahí viene la ley del talión. La ley del talión va un poco más suave, porque dice en el Éxodo 21, en el capítulo 18, versículo 23. Mira así lo que dice sobre un homicidio. El que hiere mortalmente a un hombre morirá. Pero si la acción no fue intencionada, sino que Dios lo permitió, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse. A cambio, si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás del altar para matarlo. El que pegue a su padre o a su madre morirá. Y el que rapte una persona, lo haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Y créame, en nuestra adolescencia lo hemos hecho, quizás por nuestro enojo. Si Dios cobrara eso, aparecieran poco aquí hoy. Pero Dios dice, el que maldiga a su padre y a su madre, será vengado. ¿Cómo entender todo eso? Y este es uno de los... Mire la Sagrada Escritura, cuando escucho a los grandes pensadores que dicen que la Sagrada Escritura es pasada de moda, son de la antigüedad, ya no tiene valor. Pero ¿qué valor tiene? Porque el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, Dios le asignaba un lugar de refugio, como una amnistía internacional. O sea, cualquiera que comete un acto violento, pero no es intencionada. Por ejemplo, 2 hombres van a cortar leña y dice más abajo, si un hombre que lleva su hacha, pero sabía que la hacha ya andaba flojo y no lo arregló antes de ir, si por accidente se zafa la hacha y le dio la cabeza al otro compañero y si se muere, eso será reo de muerte, porque ya sabía. Pero más el que no sabía y por accidente se le zafó la hacha y murió su compañero o lo mató, ya no podía vivir dentro del pueblo de Israel. Había un lugar de refugio para esa persona. Entonces esa persona había un lugar que era como esperar. Pero oiga, es muy interesante porque en el 21:26 dice, si uno hiere a su esclavo, a su esclava en el ojo y lo deja tuerto, le dará la libertad en compensación con el ojo. O sea, en la tierra, incluso hoy existe todavía la esclavitud, aunque no lo creamos. Pero en el pueblo, cuando compraba un esclavo, pero por accidente le quitó el ojo del esclavo, el esclavo quedaba en libertad
al pago de su ojo. Era propiedad del dueño. Pero si el dueño le lastimó a él, quedó herido o se amputó una mano, una pierna, ese esclavo quedaba en libertad, quedaba libre, en compensación de uno de sus miembros que perdió. Por eso dice en el 18, si dos hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con un puño, sin causarle la muerte, pero obligándolo a guardar cama, el que lo hirió será absuelto siempre y cuando el herida o el herido puede levantarse. Oiga, no es vengado el que hirió a alguien, pero siempre y cuando esa persona se levanta de vuelta. El que la hirió será absuelto siempre y cuando el herido puede levantarse y andar por la calle apoyado en su bastón, pero deberá indemnizar el tiempo de paro y los gastos de la curación del herido. Hey, te toca pagar el sueldo. Lo que él perdió en recuperación, te toca pagar. Te toca pagar el médico, te toca pagar todo. Es como el seguro del carro, ¿no? Parecido ya había en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice, si uno golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en el acto, deberá ser castigado. Pero si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer encinta, provocándole el aborto, pero sin causarle otro daño, el culpable deberá indemnizar con lo que pida el marido de la mujer y determinan los jueces. Oiga, hay un pasaje, ya no me acuerdo, en ese mismo, hace poco veía un ateo hacía burla de eso. Decía que si dos hombres están peleando y la mujer, por ejemplo, mi hermano William, y la mujer de él viene a defender cuando estamos peleando con él. Pero si esa mujer en accidente o de otra manera, para quitarme, me agarra la parte íntima, esa mujer será mochado el brazo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. El problema es que no leemos la Sagrada Escritura. Y decía el ateo, ¿por qué debe ser castigada esa mujer si solo tocó nada más la parte íntima del hombre? Hey, es que para ellos la parte íntima del hombre era tan sagrado que en el juramento de Abraham, cuando manda a pedir a su hijo o a su mayordomo a buscar mujer para Isaac, ¿cómo se hizo el pacto? Se agarraron los muslos, uno con el otro. El juramento hicieron, era tan íntimo que le dijo, tú tienes que ir a buscar la mujer de mi hijo. Ahora si la mujer se niega, te quedas libre de este pacto. Pero era algo íntimo de ellos. Entonces, cuando no entendemos la Sagrada Escritura, empezamos a decir cosas o sacamos cosas de que la Sagrada Escritura no quiso decir. Por eso el ateo se burlaba, decía, hey, ¿por qué hay que mocharle la mano a esa mujer? Si lo que quería era defender a su marido. Sí, pero tocó algo íntimo del otro. Y así sucesivamente. Y vamos a ver más adelante qué nos dice Éxodo en el capítulo 21, 12. Allá lo vimos sobre el homicidio. Pero en el último pasaje, en el 27, dice, si uno rompe el diente de su esclavo o de su esclava, le dará libertad en compensación del diente. Pero cuando esa persona que asesinaba a alguien por accidente se quedaba fuera. Pero oiga, el sacerdote que le daba como el refugio a esa persona porque ya no podía vivir dentro del pueblo de Israel, esa persona esperaba hasta que se muriera el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote, ya estaba un acto de expiación por el pecado del condenado. Estaba haciendo un acto de expiación por el pecado. El sacerdote
con su muerte perdonaba el pecado de ese exiliado. Ve cómo el Antiguo Testamento ya empieza, ya hoy sabemos que el sumo sacerdote por excelencia es Jesús, pero ya el sacerdote en ese tiempo ya estaba haciendo el papel de que iba a venir a ser Jesús. Y vamos en Número, en el capítulo 35, versículos 16 al 34. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Números? En el capítulo 35, versículos 16 al 34. Número 16, pero vamos en el 15. Dice, las 6 ciudades serán de asilo, tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que vive entre vosotros, para que se pueda refugiar en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia, pero si le ha herido con un instrumento de hierro, muere, es un asesino. Así como le decía, era si mataba, qué sé yo, por accidente, pero dice, incluso dice, si mata con un objeto, un arma blanca, diríamos, esa persona debe morir, porque mató a alguien. Es largo el texto, ustedes lo pueden ver en su casa, porque solo tocaré aquí en el 32. Dice, tampoco aceptaréis rescate por el que se ha refugiado en la ciudad de asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. Si la persona decía al sacerdote, hey, te pago, hombre, yo quiero regresar con mi familia, quiero regresar, quizás le da una mordida al sacerdote. Y le dice el sacerdote, no acepto eso. Hasta que yo me muera, tú puedes regresar. Ya la muerte del sacerdote implicaba una expiación del pecado de esa persona. ¿Por qué? Porque dice que no podía vivir un asesino con el pueblo de Israel. Si alguien era asesino, alguien que hacía todo el que maldigaba a su padre, a su madre, debía ser arrancado totalmente. No podía vivir con el pueblo de Israel, aunque sea del pueblo de Israel. Debía ser eliminado. ¿Por qué? Porque la tierra para ellos era tan sagrada que dice en el 33, no profanaréis la tierra en que estáis, porque aquella sangre profana la tierra y la tierra no queda expiada de la sangre derramada, más que con la sangre el que la derramó. No harás impura la tierra en que habitáis, porque yo habito en medio de ella. Pues yo, Yahvé, tengo mi morada entre los israelitas. ¿Por qué no debía vivir el asesino dentro del pueblo de Israel? Porque la tierra vivía Dios. Porque la tierra era de Dios. Porque la tierra era sagrada. Sagrada en cuanto vive Dios. No caigamos tampoco en el ecologismo barato que nos viene a vender hoy, que para los mayas, entre más alta la montaña, es más grande el Dios que vive dentro de la montaña. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque cualquier cultura, o hoy se ha como endiosar a la tierra. Hoy cualquiera que sea verde, todo es ecologismo. Pero no un ecologismo barato lo que dice, porque el Señor es de la tierra. ¿Por qué nosotros, que dice el Papa Francisco en su libro Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común? La tierra hay que cuidarla, pero hay que cuidarla como nuestra casa común, no endiosarla. Cualquier ideología que venga hoy a decir, no es que la tierra sería más verde si ningún ser humano estuviéramos. ¿Han escuchado que se dijo hoy que la tierra sería bonito sin el ser humano? Pero sería poco misericordioso decirle, el que dice eso, ¿por qué no se va primero? Aunque no es cristiano decirlo, ¿no? Porque el que dice eso dice, también hace parte, ¿o no? O vive o no vive la tierra. Una muchacha que se llama Greta, me cuesta decir su apellido, era de Grecia, que estuvo en los medios de comunicación
porque ella decía que ella era como una profeta del ecologismo. Y anduvo por todo antes de la pandemia. La pandemia lo vino a pagar. Pero decía que ella venía desde Europa por un barco que no usaba ni siquiera gasolina, porque ella estaba en contra del CO2, dióxido de carbono, porque es malo para la tierra. Sí, es verdad, pero ¿quién la financiaba a ella? Hay que saberlo. La gente sale, muchas veces tienen sus profetas, pero hacerle la pregunta, y ella anduvo viajando por todo el mundo, ¿de gratis? ¿Quién la pagaba a ella? ¿Quién la manipula a ella? ¿Quién le está pagando? Es que muchos movimientos que se salen y cuando usted ve, pero al final ellos se vuelven ricos. Hace poco se descubrió los que luchaban por el movimiento que se llamaba Black Lives Matter, los que movían eso se volvieron millonarios. Entonces tú dices, ¿a quién los manipula a ellos? ¿Quiénes son las que manejan? Porque ellos se vuelven títeres de los grandes. Ellos hacen la obra barata, pero los que están detrás de todo eso, hay que ver, pero para ver eso tiene que tener uno un sentido crítico. Pero si usted es emocionalmente manipulable, usted no va a ver eso. Usted solo va a ver, no, pero si la gente está, sí, hay una causa justa, hay que entender todo eso. Pero ¿qué es lo que piden? ¿Y quién son los que lo mueven a esas personas? Por ejemplo, esta muchacha viajó por todo el mundo. Pues si yo le dijera a ustedes viajan por el mundo, si no tienen con qué, ni a Anandel llegan. Sí, o sea, tienen que saber eso. Tiene que tener un sentido crítico. Hoy los jóvenes somos muy críticos con todas las cosas, pero hay que ser crítico en todo. Hay que ver el conjunto de las cosas, no ver solo un punto nada más. Y ahí viene la ley del talión, ¿no? Que Jesús decía, han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué se decía la ley del talión? Si también Dios es el que puso la ley del talión. ¿Para qué sirve la ley del talión? ¿Sabe qué sirve la ley del talión? Es que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Si usted me quita un diente, yo tengo el derecho de quitarle el diente a usted, ¿de verdad? Si usted me quita un ojo, yo tengo el derecho de quitarle a su ojo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué le tengo que quitar eso? ¿O por qué dice ojo por ojo y diente por diente? Porque decir, hey, no te pases de lo que el otro te hizo. Porque lo más probable si me arrancara un ojo, la venganza mía era desaparecer esa persona. La palabra de Dios me dice, hey, no te pases más de lo que te hicieron. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente. Es que te está dando un alto de la venganza que tú quieres hacer. No es que por gusto. Ahora bien, entendamos que la palabra de Dios dice, cuando Israel era niño lo amé. A un niño usted no le empieza a platicar de grandes cosas de la vida, porque no lo va a entender. Así Dios empezó con su pueblo, lo empezó poco a poco, poco a poco. Es como usted cuando ve a su niño meter un objeto de metal en un enchufe, ¿qué le dice? No hagas eso. La educación más grande para los hijos es el no, porque le estás dando un alto. Le estás diciendo no, porque no le entiendes. Ahora bien, si usted ve con un electricista y ve que está tocando el cable, usted no le va a decir no hagas eso. ¿Por qué no le dice eso? Porque sabe que el electricista está haciendo su trabajo y comprende cómo se maneja ya las cosas. Por ejemplo, uno de mis miedos a mí grande antes era la electricidad. Uno de mis miedos grandes era, yo no podía ni acercarme al cable. Pero cuando estudié un poco lo básico de la electricidad me quitó ese miedo.
Porque digo, sé cómo manipularla. Sé cómo se maneja, o sea, cómo se mueven los electrones, todo eso. Las amperaje, el voltio, los quartz, los hertz, todo lo que tenga que ver con la electricidad, entiendo, comprendo cómo se maneja. Ve, entonces, eso es lo que empezó a hacer Dios con su pueblo, lo empezó a educar poco a poco. Por eso Jesús dice, ojo por ojo y diente por diente. Ustedes han escuchado que se dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Pero yo os digo, dice él. Y oiga, aquí les voy a dar los 4 no del perdón y no del amar al enemigo. Oiga, el primero, amar al enemigo no es un sentimiento, no es un olvido, no es cobardía, no es una simple culpa. Amar al enemigo hay 4 no. No es un sentimiento, porque dice la gente, es que yo no siento. No puedo amar porque yo no siento. No puedo amar al enemigo porque yo no. Es que el perdón no se trata de un sentimiento. Tampoco es un olvido. Dice la gente, no, el que no olvida no perdona. Ey, pero los que tenemos un poco de memoria, te tienen que dar un golpe en la cabeza para que quizás te olvide un poco. Por eso el perdón no es un olvido. No es porque tú te levantaste un día y dijiste, no, mi vida ha sido perfecta, nadie, como decía una viejita que le entrevistaron, de 92 años, los medios de comunicación le querían hacer una entrevista y le decía, usted tiene enemigos en la vida, le decía a la señora. Y la señora dice, no, yo no tengo enemigos. Y los medios de comunicación estaban listos para entrevistarle, dice, ¿y cómo ha hecho que usted no tiene enemigos en la vida? Pero la señora dijo, no, es que ya todos se murieron, dijo. Es que ya todos se murieron, pues ya no tiene nada. O sea, 92 años, imagínense. No es olvido el amar. No es cobardía, porque lo dijo Federico Nietzsche, decía él, el cristiano dijo, yo amo a mi enemigo, porque no tiene con qué vengarse. Si no tiene con quién vengarse, mejor digo, no, yo perdono, mejor yo perdono. No me meto en problemas, no, mejor yo lo perdono. Eso es cobardía. Y el perdón no es cobardía. Y él no lo entendió. Supuestamente era un gran pensador, pero no le entendió el perdón. No le entendió el amor al enemigo. No, el cristiano es cobarde. Hay que ser el superhombre, decía él. Por eso uno de los lemas de él era el superhombre. No, despójese de las religiones, decía él. La religión lo que hace es, no, hay que perdonar al enemigo. No, ese es carácter débil. Si hay que vengar con todo el peso. Así decía Federico Nietzsche. No es una simple disculpa. ¿Sabe cuándo nosotros disculpamos? Cuando entendemos el porqué de la persona. Por ejemplo, usted le dice, llego a las 8:30. O alguien, usted esperó las 8:30, habían quedado y llegó a las 9. Usted andaba enojado, pero enojadísimo. Pero cuando usted le cuenta a la persona, dice, perdóname porque tuve un accidente. De inmediato el enojo se bajó. Porque usted entendió las razones. Entendió el por qué esa persona llegó tarde. Entendió el por qué esa persona le hizo algo. Eso es una simple disculpa. Usted disculpó. Por eso no es una simple disculpa el perdón. O amar al enemigo. Pero ¿cómo entenderlo? Por eso ya Pedro se creía el más cuando se acerca a Jesús, ¿no? Yo creo que uno de los discípulos de Jesús ya lo había hecho como 6 veces a Pedro. Y dijo, la última, y no tengo el reparo, dijo Pedro. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Pedro se justificaba y el 7 ya decíamos que era para ellos. Pero ¿qué le dijo a Jesús?
No te digo que son 7. Te digo que son 70 veces 7. Ah, usted quiere decir que llevo un número, dice, ya lo perdoné. Tachado, una vez, 2 veces. No, ya voy por las 200 veces. Yo creo que casi que lo logro, ¿no? Había un hombre en el Antiguo Testamento que era muy querido por el pueblo de Israel, que es David. David, les doy el contexto porque es muy larga. David, cuando se peleó con su hijo Absalón, Absalón le quitó el reinado a David, usurpó el reinado de David, su propio hijo. Pero David no quiso confrontar con su hijo, mejor lo que él hizo, dejó su trono, se fue por la montaña y habían hombres que eran fieles a David, como por ejemplo Sadoc o Joab, eran fieles a David, se fueron con él. Pero resulta que en el camino salió un hombre y su nombre es Semeí o Semei, dice en otra traducción. Sale un hombre, agarra piedras y le empezaba a lanzar al rey, y era el rey y tenía el ejército. Y el hombre le maldecía porque el hombre era familiar de Saúl. Entonces el hombre tenía un cargo con Saúl, pero cuando entra David cambió su gabinete. Pero el hombre le insultaba, le decía maldiciones a David. Entonces uno de los ejércitos de David le dijo, rey, le dijo, ¿quieres que le mate? Porque así le dijo. ¿Y qué le dijo David? David en ese momento era como un retiro para él. Dijo, no lo toques. Quizás de las maldiciones que me está lanzando Semeí, Dios me va a bendecir. Ah, suena bien. Pero resulta que se muere Absalón y regresa David por ese mismo camino. Pero el hombre que la había maltratado, que la había insultado a David, se presentó otra vez en el camino. Sabía que David iba a ocupar otra vez su puesto y era el rey. Pero ese hombre ese hombre estaba, pero sentía que David lo iba a matar. 5 frente a él, por favor, mi señor, no me haga daño. Si yo esa vez que cuando yo lo insulté a usted, yo andaba un poco de trago y usted sabe cuando uno ya está pasado de copa, empieza a decir cosas que no debe decir cuando está en su buen juicio. Y el hombre le echa un cuento a David. Pero David le dijo, no te preocupes, tranquilo, le dijo David. Y oiga lo que le dijo, mientras yo esté viva, usted no le va a pasar nada. Pero eso es literal, porque vamos a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a ese hombre? En Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 8. Mira lo que dice David. Allí tienes a Semeí, hijo de Gerá, el benjaminita, de Baharum, que me lanzó atroces maldiciones el día que yo iba a Mahanaín. Pero cuando bajó a mi encuentro al Jordán, le juré por Yahvé que no le matara a espada. Pero tú no lo dejas impune, eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen ensangrentadas al Seol. Oiga, David, las últimas palabras de David antes de morir era una venganza. Era una venganza contra Semeí. Y dice David, reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. Esas son las últimas palabras que dijo David. Dijo, como yo no lo cobré, lo juré por Yahvé que yo no me vengaría de él. Le dijo a Salomón, pero como usted es otro, usted va a ir a cobrar. Aunque ya es anciano, pero que es anciano que se mojó sus barbas en su sangre.
Así le dijo David a su hijo Salomón. Pareciera que el corazón de David era tan generoso, pero al último de sus palabras es una venganza. Es una venganza. Entonces, ¿cómo entender, amada, a nuestro enemigo? Ya decimos, no es cobardía, no es simple olvido, no es una disculpa, nada de eso. Pero ¿por qué Jesús nos pide que nosotros amemos al enemigo? ¿Sabe? Hay cosas que nos asemejan a nosotros a Dios. Hay cosas que nosotros nos asemeja a Dios, aunque usted no lo crea. Y uno es el perdón. Uno es el perdón. Por eso cuando usted perdona, usted se asemeja a Dios. Y es que nosotros somos semejantes, imagen y semejante de Dios. Pero usted se acerca más a lo que será cuando usted perdona. Por eso digo, no es una simple disculpa. No es un olvido. Quizás con este tema, quizás solo dos maneras de que yo encontrar las dos formas de asemejarse a Dios. El amor gratuito y el perdón. Porque Dios nos ama de una manera incondicional. Pero nos asemejamos a Dios cuando amamos de gratuidad. Y amar y perdonar, amar de gratuidad y perdonar al enemigo, ya son de las ligas mayores. Son de las ligas mayores. Porque la mayoría de la gente, incluso hay una frase que circula ahí por las redes sociales que decía la gente, me cansé de ser buena persona. Y es que tiene razón. La pura carne se cansa. ¿Qué decía Isaías 40? Los jóvenes se cansan y se fatigan, mas los que esperan en el Señor se van a correr, se van a volar, pero no se cansarán. Oiga, si usted va al gimnasio con 1 hora, y al rato ya usted dice, ay, ¿cuánto falta? Por eso mucha gente solo en enero van al gimnasio, ya de febrero está vacío. Nos asemejamos a Dios en esas dos cosas, el perdón y el amor gratuito. Oiga lo que decía el Papa Francisco hoy, decía, cuando me dice que ame a los enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Sin esa capacidad no podremos. Sin Dios usted no puede perdonar. Usted no entiende del perdón cuando usted no está en Dios. Usted no entiende del amor gratuito. Por eso decía una persona a unos servidores de un grupo, decía, hey, usted que hacen retiro, que van a esto, todo, ¿cuánto les pagan? Si aquí en Estados Unidos todo es dinero. Ve, pura mentalidad carnal. Pura mentalidad carnal. No se entiende el amor gratuito sin Dios. No se entiende, no se comprende. Por eso la gente cuando ve que uno le da abrazo a alguien de una manera gratuito, y ya la gente dice, ¿qué quiere esta persona? Porque su mentalidad está tan llena del mundo que todo pareciera sospechoso. Y es que vivir un mundo de la transacción es sospechoso a todo. ¿Qué quiera quitarme esto? ¿Qué quiera? Andamos con la defensa, todo el tiempo a la defensa. Pero es triste una vida. Te pido por el amor de Dios que antes de que llegas a la tumba encuentres el amor gratuito en esta tierra. Encuentres si no lo has encontrado. Porque si no lo has encontrado el amor gratuito, tu vida va a estar en defensa propia todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Dios, sin el Antiguo Testamento, es más fácil. Porque el que me la hizo, me la paga. Fácil.
Pero Jesús me viene a decir, me dice, ama a tus enemigos, haz el bien por tus enemigos, ora por ellos. En el Antiguo Testamento no se entiende eso. Y cuando estaba estudiando este tema, sabe que el culmen del Antiguo Testamento, o sea, ellos llegaron a un punto donde pueden amar al prójimo, mas no se le entiende, se le comprende amar al enemigo. No, al enemigo hay que tenerlo a raya. Al prójimo sí hay que amarla, pero más no al enemigo. Si usted está en eso, usted vive en el Antiguo Testamento. Usted vive en el Antiguo Testamento. Si usted dice, amo a mi prójimo, pero odia a su enemigo, vive en el Antiguo Testamento. Alguien lo tiene que decir y hoy me tocó a mí. Eso es lo que no se entiende. Mire lo que dice San Agustín: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Ama a tu enemigo. Pero si no tengo la capacidad, Señor, si estoy tan herido, ¿cómo lo amo? Si estoy tan lastimado, si lo que yo quiero es vengarme, si lo que yo quiero, Señor, es que esa persona le vaya pero mal y mal. Aunque muchos lo maquillan, decía una persona, yo no te deseo el mal, decía, pero cuando estés bañando, que se te vaya el agua caliente en tiempo de frío, que se te vaya el agua caliente, y así que te bañas en agua fría. Yo no te deseo el mal, decía. Poner la otra mejilla no es el repliegue del perdedor, sino la acción que tiene una fuerza interior más grande. Poner la otra mejilla es vencer el mal con el bien, que abre una brecha en el corazón del enemigo. Pero hay que entenderlo eso. Por ejemplo, una persona que está sufriendo maltrato físico. Y eso hay que entenderlo, porque la persona dice, no, pero es que Dios me dice que tengo que perdonar. Hey, si muchas veces en la educación de alguien, si tiene que ir unos par de días en la cárcel, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, es que como Dios me dice que tengo que dar la mejilla, por eso yo perdono. Pero te pregunto, si esa persona te maltrata y hoy se muere, ¿se va para el cielo o se va para el infierno? ¿Y quién culpa de quién? Que tú no lo pusiste un alto a tiempo. Y hay que ponerle un alto a tiempo. Porque en mi experiencia, mi mamá había sido maltratado por mucho tiempo. ¿Dónde le puso un alto a mi papá? Cuando le metió en la cárcel. Allí le puso un alto. Si tuvo que ir 15 días en la cárcel, lo tuvo que hacer. Allí comprendió. Allí le dio la raya. ¿Por qué? Porque si no, no le entiende muchas veces el ser humano que muchas veces necesita un golpe. Necesita, ¿para qué? Para reaccionar. Que no hay que maltratar a alguien, que no hay que pegar a alguien. Es una hija, un hijo de Dios. Pero si usted le hace cómplice y usted creyendo que usted, porque dice la palabra que hay que dar la otra mejilla, hay que entenderlo. Por eso dice el Papa Francisco, no es de una cobardía, sino para que el enemigo se agriete su corazón. No es poner la mejilla por ponerla, no es ponerla. Hay que entender eso. ¿Cuántas parejas se han solucionado? Estaba hablando con una señora que trabaja aquí en la parroquia y muchos años, una de las más ancianas creo que de la parroquia. Decía, ¿cuántas parejas he visto? Dice, que hasta que la mujer o el hombre le puso un alto a la persona, entendió. Y hoy tiene unas maravillosas matrimonios. Si no, no lo hubiera entendido. ¿Por qué le hacen grieto en el corazón del enemigo? Estaba leyendo en los cristeros, en la guerra civil de España, que había un muchacho que es de la Acción Católica, era catequista. La agarran al muchacho, la meten en la cárcel y los familiares de los enemigos o los soldados que lo agarraron
mataron a ese muchacho. Pero durante el tiempo que estuvo en la cárcel, las hermanas de él le llevaban comida. Pero una de las esposas de los soldados que asesinó al muchacho, también lo agarraron a ella. Era por un delito que hizo. Pero es que la mamá ya había dicho. Mire que lo que dice la mamá. Hay una palabra de la mamá que me conmovió, que dice que la sangre de mi hijo tan inocente sirva para la conversión de los que lo han matado. Pero cuando se enteró la mamá de que habían agarrado a esa mujer, mandó a sus hijas y le dice: vayan a llevar la misma comida como la habían hecho con su hermano. Por la enemiga, la mujer del asesino. Y sabía esa mujer que su marido había sido el asesino de ese muchacho. Y le dice: lleva la comida a ella. ¿Y sabe qué dijo esa mujer? Hoy sí creo que Dios existe, por el perdón que me han dado. Le rompió el corazón, le quebró el corazón. Tan duro que estaba esa mujer, dijo: hoy sí creo que Dios existe, porque a pesar de esto que fue matado el hijo de ellos, son capaces de venir a darme comida en la cárcel. Ahí se estaba haciendo la acción de Dios en el corazón de esa mujer. Esa es la que entiende que el corazón del enemigo se agrieta cuando ve en usted la acción y se está dejando usar por Dios. Ahora sí creo que sí existe Dios. Y termino con esta historia, casi parecida. La historia de una mujer que fue asesinado su hijo. Y la entrevistaba a una radio y le decía: ¿cómo la has superado? Y esa mujer sacó la cartera y dijo: creo que la ha superado un poco bien. Y en la cartera de esa mujer llevaba la foto del asesino de su hijo. Y dice: todos los días estoy orando por esta persona, la conversión de esta persona. Estas son las ligas mayores y ahí Dios nos quiere llevar. Por eso no te digo que el perdón no es una simple disculpa, no es un olvido. Pero esa acción es imposible si tú no te dejas que Dios empiece a trabajar en ti. Es imposible para la carne humana. Por eso las novedades de las novedades del Nuevo Testamento es: ama a tus enemigos, ora por ellos. Póngate de pie. Quizás has llevado herido tanto tiempo. Yo sé que Dios te está hablando hoy. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón, porque quizás tú dices: si yo tuviera la capacidad de perdonar, lo haría. Pero tu corazón está tan lastimado, que muchas veces ni siquiera una disculpa eres capaz de dar. Te entiendo, te comprendo. Pero hay un Dios que quiere empezar a actuar en ti. Hay un Dios que quiere empezar a darte la fuerza. Hay un Dios que quiere darte la capacidad para decirte: conmigo sí puedes. Tú no puedes solita, solito. Quizás desde niño te abusaron. Quizás te dejaron tirados sin importarle nada. Pero hoy el Señor te dice: yo quiero empezar a trabajar de una nueva manera contigo. Una manera que tú no lo has entendido y ahora lo comprendes. ¿Por qué no has podido? Porque solo has actuado con tu propia fuerza. Abre tu corazón al Señor. Dale la libertad al Espíritu Santo que empiece a trabajar en ti.
Por eso, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Quizás desde niño me maltrataron, Señor. Me dejaron tirado por ahí, Señor. Quizás en mi infancia sufrí mucho bullying. Mis compañeros se burlaban de mí por mi aspecto físico. Quizás lo recuerdo, Señor, como que si fuera hoy que me hicieron. Pero Espíritu Santo de Dios, hoy en esta tarde te abro mi corazón para que tú la puedas, Señor, sanar mis heridas y dentro de mí pueda dar ese perdón. Pueda decir al asesino, amo en el amor de Jesús. Porque así como tu perdón ha llegado hasta mí, Señor, ¿cómo no poderlo darlo? Porque tu palabra dice, si ustedes no perdonan, mi Padre Celestial no les perdona a ustedes. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a tomar tu terreno, tu reinado dentro de mi corazón para que yo pueda perdonar, Señor. ¿Qué sería de mi corazón si un corazón alegre, un corazón sano pudiera amar, Señor? Tantas promesas me han hecho y nunca me han cumplido. Ya me cansé, Señor. Me cansé, Señor, de tantas heridas que me han hecho, que ni siquiera la capacidad para disculpar doy, Señor. Ahora entiendo por qué cualquiera que me hace algo, de inmediato me enciendo, de inmediato me enojo, de inmediato, Señor, porque hay una herida en mi corazón. Ven, amado Jesús. Ven a tomar el terreno de mi corazón, Señor. Ven a tomar el señorío de mi vida, Señor, para que yo tenga la capacidad de perdonar. Gracias, Jesús. Ven, Señor. Abre tu boca y clama al Señor.